Aleluya. Denle un aplauso al Eterno, déselo. ¿Cuántos vinieron con una actitud de recibir palabra? Pues vamos a presentarnos delante del Padre, presentar a nuestra pastora. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda honra, toda gloria, todo imperio, toda majestad es tuya, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Yeshua que cubra a nuestra pastora con toda la bendición, la unción y el conocimiento de lo alto. Que tú la sigas revistiendo de tu Espíritu Santo. Padre, que pase el carbón encendido por sus labios, Padre. Que pedimos que tú abras nuestros entendimientos, nuestras mentes, para que podamos asimilar, amado Rey, lo que tú nos has traído a través de ella en esta mañana. Que no seamos solamente oidores, Padre, sino que seamos hacedores de tu palabra y de lo aprendido por medio de ella, Señor. Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret, aquel que es el fiel y verdadero, aquel en el cual todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Te lo pedimos. Amén y amén. Le demos un aplauso para nuestra pastora y se la dejamos ahí. Dios bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Vamos a repetir: el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Vamos a repetirlo de nuevo: el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Gloria a ti, Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso al Eterno. Vamos a darle un fuerte aplauso al Eterno. Porque hay velos que todavía tenemos puestos que impiden que la presencia de Jehová sea manifestado. Hoy cuando el pastor me dijo que me tocaba predicar, imagínense que uno puede predicar un 25 de diciembre. ¿Qué uno puede predicar un día 25 de diciembre donde todo el mundo o parte del mundo celebra la Navidad? Y yo decía al pastor, bueno, yo voy a predicar sobre el altar, sobre la adoración, sobre el culto, porque eso hay que enseñarlo a la iglesia. Y lo he estado enseñando, se lo enseñé a los jóvenes. Luego también tuve a los matrimonios también, yo creo que hablé sobre lo que es el altar. Pero hoy vengo a hablar sobre un tema que yo quiero que por favor ustedes abran su corazón y su mente y le pidan al Señor que el velo que está impidiendo que Jesús sea manifestado en sus vidas en plenitud se rompa en esta mañana. Porque es un tema que cuando a mí me tocaban ese tema, yo me ponía muy guapa. Yo me enfadaba. Sí. Porque yo decía que eso era fanatismo, que eso era religiosidad y que no se podía meter en mi forma de pensar ni en mi forma de vivir. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y yo quiero que de verdad ustedes puedan, que el Señor se manifieste y le abra el entendimiento y que ustedes lo puedan digerir. A veces cuando iban a mi casa profeta le decían a mi esposo, ¿y ustedes celebran la Navidad? Por los adornos, los arbolitos, los Santa Claus y todo eso que uno ponía en la casa. Y Anderson le decía, bueno, ella lo celebra. Y de verdad, para mí, de verdad que esa era una tecla que en mi casa no se tocaba. Pero una vez, cuando ya, porque yo le digo que uno no puede ser el papel del Espíritu Santo. Es que me desconcentro, yo todavía, a Anderson sí le gusta el fondo, pero a mí como que me desconecta un poquito. Pero déjenme decirle que cuando me dejaron de atacar y de molestar, de corregir o de exhortar, el Espíritu Santo en esa temporada sí trató conmigo. Y por eso yo le digo a los líderes
que a nosotros solamente nos toca orar por las personas, porque nosotros no podemos imponerles nada, porque el Espíritu Santo es el único que lo va a redarguir y lo va a sacar a la luz. Amén. Entonces nosotros con amor, cuando hay una persona que esté en error, uno le da la palabra, pero uno no le puede exigir, puede atacar, porque eso lo puede sacarle del redil. A nosotros como líderes lo que nos toca es orar por esa persona para que el Espíritu Santo lo redarguya y lo lleve a toda verdad. Entonces, en una Navidad, cuando pasó eso, o en una temporada, el Señor me redarguyó y yo dije, ya no más. ¿Por qué? Porque no sé qué fue, pero me vino la revelación a mi vida. El Espíritu Santo trató conmigo y solté todo. Pero hoy yo voy a hablarles a ustedes y les voy a exponer un poquito de las cosas que yo he oído, que han dicho por ahí. Una vez se hizo un video viral, que se viralizó, hablando sobre la Navidad. Y quizá ustedes han oído ese video, lo han visto. Déjenme decirle que hay cosas que son tradiciones. ¿Qué es una tradición? Lo que no se ha comprobado científicamente, pero se cuenta de generación en generación. Lo van contando. Entonces, yo sé que ustedes oyeron y conocen sobre, ustedes en Génesis, ustedes han oído a lo que es o han leído a Minro. ¿Quién conoce Minro? ¿Verdad que sí? En Madrugada de Locura. Yo sé que en la Madrugada de Locura también se tocó el tema de la Navidad. Pero Minro es un descendiente de Noé. ¿Saben quién es Noé? Un descendiente de Noé. Y déjenme decirles que ese rey que existió le hacía la guerra a Dios. ¿Ustedes sabían eso? Incluso él se atrevió a decir, dicen historiadores, que él se atrevió a decir que cuando Dios destruyó el mundo con el diluvio, si él lo volvía a repetir, si Dios volvía a destruir la tierra con el diluvio, él mismo se iba a enfrentar a Dios. Oigan eso, lo que dicen historiadores que Minro desafió al Señor. Y he oído al pastor que dice que también él fue parte del que construyó la Torre de Babel. Entonces, Minro era totalmente un antidios, un enemigo del Señor. Y en Israel está uno de sus castillos. Es decir, que la existencia de Minro no fue leyenda, es verdad, él existió. Todavía quedan uno de sus castillos en lo alto, porque él construyó ciudades altas por si volvía el diluvio que él no fuese destruido. Pero el caso es que una de las tradiciones que hablan sobre la Navidad o sobre por qué se festeja el 25 de diciembre, dice que Minro mató a su papá, mató a su padre y se casó con su mamá. Oigan eso, qué aberración. Y de ahí pasó que Minro fue devorado por animales. A Minro lo devoraron animales. ¿Qué pasa con la madre y esposa de Minro? Parece que ella comenzó a tener relaciones y de esas relaciones tuvo un hijo. Y ese hijo nació el 25 de diciembre y le dio por nombre Tamuz, que es un dios babilónico. Y de hecho, si ustedes oyeron la prédica que yo hablé aquí sobre las temporadas y los calendarios de Dios, uno de los nombres de los meses del calendario judío es Tamuz, porque ustedes saben que vienen por la influencia babilónica, ¿verdad que sí? Están conmigo, ¿verdad? Bueno, entonces de esa relación nació Tamuz el 25 de diciembre. ¿Y qué pasa? La madre, quizá para protegerse de lo que era el adulterio y lo que era tener relaciones sin estar casada o viuda y sin tener nadie que se casara con ella, ella argumentó, o quizá pudo haber sido, ¿verdad? No sé, porque quién sabe, que Minro, que era el dios del sol, porque cuando Minro murió, ella dijo que Minro se fue al sol y gobernó el sol y se apoderó del sol. Y por eso Minro lo consideran como el dios del sol. Que Minro fue el que bajó, y como Satanás es mentiroso y quiere como copiar las historias
¿verdad?, de Dios, dijo que Minro la embarazó en el espíritu. Y de ahí salió Tamuz. Pero Tamuz murió, y murió sobre un árbol seco. Entonces, para ellos, para celebrar y para honrar y para glorificar al rey, a su dios Tamuz y al dios del sol, los 25 de diciembre, ¿qué hacían? Llevaban velas, prendían velas, luces y prendían arbolitos. Ponían pinos en sus casas, pinos secos, para recordar a ese dios Tamuz. Pero eso es una tradición. Después yo estuve indagando y vi un estudio o una investigación que hicieron historiadores, donde los historiadores comenzaron a hacer estudios profundos, incluso se televisó en un programa de prestigio que ustedes no lo voy a anunciar, pero ustedes saben que hay muchos programas de investigación científica y de historia que estaban hablando sobre el origen de la Navidad. Y ayer se lo estaba comentando yo a mi papá y a los invitados, cuál es el origen de la Navidad según esos estudios. Y déjenme decirles que hace 2000 años, es decir, hace muchos años, en Europa estaban las tribus del norte, los nórdicos en Europa. No estoy hablando de Israel, estoy hablando de Europa. Y ellos, ¿qué hacían ellos? Déjenme decirles que hay una época del año en que el sol está bien distante de la tierra y se celebra, no sé si ustedes han oído hablar del solsticio de invierno. Hay solsticio de verano, hay solsticio de primavera. ¿Han oído hablar sobre esas estaciones, sobre esos puntos en las estaciones? Pero el solsticio de invierno es cuando el sol está más distante de la tierra. Ustedes saben que en ese tiempo había muchísimos astrónomos y de eso era que se regían del firmamento y ellos conocían todo eso. Entonces, ¿qué pasaba con ellos, con esos nórdicos de Europa, la tribu del norte de Europa? ¿Qué pasaba con ellos? Que ellos ese día en especial, cuando el sol está más alejado de la tierra, el día es más corto y la noche es más larga. Es decir, que es el único día en el año donde la noche dura muchísimo. Es el día más oscuro del año. Y ellos lo celebraban el 25 de diciembre. Pero ¿qué ellos hacían? Déjenme decirle qué ellos hacían. Ellos también adoraban a un dios que es el dios del sol. Y ellos entendían que el dios del sol iba a estar peleando con la oscuridad. Entonces, en la noche del 25 de diciembre, ellos ¿qué hacían? Ellos encendían luces para que tuviese claridad y declarar la victoria del dios del sol sobre la oscuridad. Esos eran los nórdicos. Yo no lo estoy hablando ni de los judíos ni nada. Yo lo estoy hablando de los nórdicos de Europa. Y déjenme seguirle un poquito más con la historia. Ellos siguieron celebrando esas fiestas. Pasó el tiempo y ustedes saben que yo me sé eso porque yo estudié con Samuel. La edad antigua, la edad media, la edad moderna, pero déjenme decirle que hubo la conquista del Imperio Romano. Ustedes saben que el Imperio Romano, los romanos comenzaron a conquistar y conquistaron Israel, conquistaron muchísimos sitios, pero también conquistaron a esos nórdicos, a Europa, conquistaron esos romanos. ¿Y qué pasaba con los romanos? Los romanos también celebraban algo el 25 de diciembre. Ellos también celebraban al dios del sol, Invictus, y al dios Mitra, el 25 de diciembre. Entonces, cuando ellos invaden y cuando ellos se posicionan y se encuentran con que también los nórdicos celebran esa fecha, ellos se mezclaron y comenzaron también, mezclado con esas creencias, a celebrar ya una fiesta pagana, una fiesta grande el 25 de diciembre, durante el mes de diciembre. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos comenzaban a quemar fogatas y a encender luces para una forma de decir que combatían y que ganaban a la oscuridad. Son fiestas paganas porque ¿dónde está Dios ahí?
Por ningún lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir viendo. Ya para el siglo XVI, no, perdón, vamos un poquito antes. En el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, porque ustedes saben que Roma ¿a quiénes adoraban? La religión de Roma, ¿cuál era? Antes de ser cristiano. Ellos no creían en Romo y Remo, no creían en la mitología griega. Yo le voy a dar historia aquí, porque yo me sé eso. Pero déjenme decirle que en el siglo IV, cuando ellos ya adquirieron como el cristianismo, como su religión oficial, ellos comenzaron, oigan lo que hicieron, señores, que tenga oído para escuchar, que escuchen. Ellos comenzaron a buscar las fechas paganas para comenzar a introducir el cristianismo. Entonces ellos vieron que el 25 de diciembre era una fiesta donde todo el pueblo y donde toda la mayoría celebraban y conmemoraban al Dios del Sol. Entonces ellos cogieron esa fecha, ¿para qué? Para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Es cierto que el 25 de diciembre nació Jesús? No, no es cierto. Pero ellos tomaron esa fecha como una fiesta pagana y como una fiesta grande para ellos poderse ganar al pueblo al cristianismo. Quizás ellos tuvieron buenas intenciones, pero las intenciones no bastan, ¿verdad que sí? Entonces yo quise hacerle aquí un pequeño recuento. Déjenme seguirle diciendo algo. La iglesia primitiva no estaba de acuerdo porque la iglesia primitiva celebraba el nacimiento de Jesús en otra época. Pero ¿quién era el imperio romano? La potencia, el que gobernaba, se impusieron para celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya para el siglo XVI, que ya es más cerquita de aquí, los peregrinos comenzaron ya a viajar a Estados Unidos. Quizá ellos tenían un poquito de resistencia de celebrar el 25 de diciembre, pero ellos comenzaron a hacer, en vez de fiestas grandes, comenzaron a hacer ya cenas más pequeñas y cenas familiares. Y quizá ellos sí querían darle ese toque cristiano a esa cena de Navidad. ¿Verdad que sí? Pero déjenme decirle algo, que hoy en día en el mundo se ha introducido no solamente una fecha incorrecta que correspondía a fiestas paganas. También ustedes han oído que se ha hablado de Santa Claus. ¿Sí o no? Y déjenme decirle, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los 3 enemigos que tiene el cristiano? Satanás, el padre de la mentira. La carne, que nosotros queremos, ¿verdad? Satisfacer todos nuestros deseos. Y el mundo. El mundo es un sistema que te va a tener vendido a tu perdición. ¿Y qué hizo el mundo? ¿El mundo qué ha hecho? Coger una fiesta pagana y decir que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Que se conmemore ese día cuando sabemos nosotros los cristianos que no es así. Pero también ha introducido a Santa Claus. ¿Para qué? Para quitarle protagonismo a nuestro Señor Jesucristo. Porque ya la gente no habla de Jesús, lo que habla de Santa Claus y de que qué me va a traer Santa Claus y tú ves la casa. En vez de tener un mensaje cristiano de esperanza, de que Jesucristo es la luz del mundo que murió por ti, lo que ponen son muchísimos Santa Claus. ¿Sí o no? Y perdón, miren, señores, yo estoy hablando con autoridad de este tema porque yo era una que me engriñaba con mi Navidad. Yo gastaba mucho dinero en decoración de Navidad y en arbolitos. Y se lo digo de verdad que nadie me atacaban y yo me ponía peor. Pero me soltaron en banda y vino Jesucristo, el Espíritu Santo y me redimió. Y por eso yo le puedo hablar de este tema. Así es. Entonces,
introducen a Santa Claus, ¿para qué? Para desviar la atención de Cristo en las Navidades. Déjenme decirle, ese fue el documental. Gracias. Ese fue el documental. Esos fueron los historiadores. Yo le estoy hablando de la tradición de lo que se habla y de lo que estudiosos trajeron a la luz después de varias investigaciones. Ahora yo quiero que el Espíritu Santo sea que los redarguya a ustedes y que trate con ustedes ese tema. Si ustedes como cristianos deben o no deben de celebrar la Navidad. Yo lo que sí tengo entendido y sé, primeramente que Jesucristo no nació en diciembre porque ya yo le conté de dónde viene esa fecha. Y tenemos datos sobre cuándo nació y cuándo se engendró Juan el Bautista, ¿verdad? Y a partir de ahí sabíamos cuántos meses tenía de diferencia entre el embarazo de María y de Isabel. Habían 6. Entonces por ahí se deduce que Jesucristo no nació en diciembre, que Jesucristo viene naciendo mediados de septiembre, principios de octubre. Esa es la fecha en que historiadores dicen. Y déjenme decirle que si Jesucristo hubiese querido que se celebre la Navidad, se hubiese registrado en la palabra de Dios el día exacto en que nació Jesús. Y Él hubiese enseñado sobre la celebración de su nacimiento, ¿sí o no? Pero Él quiere que nosotros sí conmemoremos su muerte, porque por su muerte todos nosotros hemos sido perdonados y para salvación de Él. ¿Verdad que sí? Entonces, déjenme decirle, y voy a leer, porque de aquí tomo la palabra de Juan 3, 16, 21. Juan 3, 16, 21 dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un acto de amor que hizo nuestro Dios, de dar a su Hijo unigénito para nuestra salvación, para que el que crea en Él no se pierda y tenga la vida eterna. Dice, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice que la luz vino al mundo. ¿Qué se conmemora en Navidad o el 25 de diciembre? ¿Qué el mundo conmemora? El nacimiento, el mundo conmemora el nacimiento. ¿Verdad que sí? Pero el mundo, ¿qué ama más? ¿La luz o las tinieblas? Cuando uno ve las Navidades, ¿qué hay en la cena tuya de Navidad? ¿Bebida? ¿Comida? ¿Música? ¿Qué? Entonces dice ahí, porque sus obras eran malas. ¿Y cuáles son las obras malas? Las obras que vienen de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? ¿Quién me dice cuáles son las obras de la carne? Y yo quiero que ustedes comiencen a pensar en la fiesta de Navidad. Yo le voy a hablar a ustedes de las obras de la carne. Dice, oigan esto, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si la luz, que es Jesucristo, vino al mundo, y el mundo celebra el nacimiento del 25 de diciembre, y el mundo ama más a las tinieblas de la luz que la luz, ¿qué es lo que está celebrando? Dígame, ¿qué es lo que está celebrando? Entonces, yo le comentaba a Alison y le decía que en diciembre se mueve, porque ustedes no lo han dicho, no lo han oído, que el espíritu de la Navidad reine en tu hogar. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. ¿Qué es el espíritu de la Navidad? Yo le decía a Alison que en Navidad se movía muchas depresiones. Ella me dijo que no es Navidad. Quizá no sea el mes que más depresiones haya. Pero déjenme decirle algo. Yo le estoy diciendo esto en amor. Miren lo que dice un periódico de salud. Depresión navideña. El síndrome de la profunda tristeza que ataca cada diciembre. ¿Es el espíritu de la Navidad que tú quieres en tu vida? ¿Qué te vende el mundo? Oigan, señores, ustedes tienen que prestar atención y ser inteligentes. No es que seamos antisociales, porque nosotros somos seres que nos manejamos, somos sociales, somos espirituales, ¿verdad? Y vivimos aquí en este mundo, aunque no somos de este mundo. Y uno tiene que ser inteligente, porque como a mí me atacaban, eso me alejaba a mí de la religión. Yo en mi casa hago mi cena, porque es el momento en que yo tengo a mi papá, tengo a doña Tinita, don Vera a veces nos acompaña, pero donde yo puedo reunir por sus creencias a mi familia. El único día del año que yo puedo reunir a mi familia junto ese día, y por eso yo hago esa cena en mi casa, para poder tener a mi familia conmigo ese día. Porque yo no sé este año si el Señor se lo lleva a su presencia. ¿Verdad? Y aún así algunos se me escapan. Pero déjenme decirle que el mundo, que es uno de los enemigos del cristiano, tiene un sistema de que tú tienes que gastar tu doble sueldo. A ti te pagan tu doble sueldo, ¿y en qué se te va tu doble sueldo? Mira, Feli, un papá que no le dé un regalo a su hijo, se deprime y se siente mal. Porque eso es lo que el mundo te quiere vender, de que tú tienes que darle un regalo a esos hijos. Y si tú tienes que robar, roba, porque tú no le puedes dejar esa carita de esos muchachitos sin regalo. Pero es lo que te digo, es el sistema. Por eso el sistema, el mundo, es uno de los enemigos de nosotros los cristianos. Porque son ataduras para que tú no seas feliz. Y perdóname si yo el 25 de diciembre vengo con este tema. Pero ustedes después lo pueden celebrar como ustedes quieran. Pero déjenme decirle que el sistema te envuelve en un mundo que si tú no tienes una cena de Navidad, que si tú no tienes buenos regalos, que si tú no tienes una buena ropa, exactamente, entonces tú no estás celebrando la Navidad, tú no celebras la Navidad. A mí no me interesa celebrar Navidad, al cristiano no le debe de interesar celebrar la Navidad, porque la verdadera Navidad es todos los días, porque uno celebra todos los días que Jesús vino aquí a la tierra. Y que Jesús murió por ti y por mí. Amén. Ya yo me estoy yendo, yo soy como Ale. Corta pero efectiva. Y déjenme decirle, seguir con el texto. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Señores, es una revelación. La gente allá afuera no viene a la iglesia porque no quiere ser confrontado de sus pecados. Como dice ahí, aman más las tinieblas que la luz. Qué pena, ¿verdad? Que amen más las tinieblas que la luz. Y por ese amor de amar a las tinieblas, esos frutos de la carne, enemistades, ¿cuántas enemistades no hay en la familia? ¿Cuánto chisme no hay en la familia? ¿Cuánta contienda, división, enemistades, envidias, iras, borracheras? Nosotros debemos de darle gracias a Dios de que nosotros fuimos rescatados hacia la luz. ¿Qué sigue diciendo? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros debemos de ser inteligentes porque nosotros tenemos una guerra entre dos mundos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Nosotros no podemos ser rajatabla. Nosotros debemos de ser flexibles y pedirle al Señor la sabiduría. Como yo les dije, cuando a mí me atacaban sobre la Navidad, yo más me alejaba de la cosa de Dios porque yo decía que eso era fanatismo. Por eso muchas iglesias celebran la Navidad, porque aprovechan una fiesta para poder decirle al mundo que Jesucristo nació. Yo lo que veo, en mi humilde opinión, es que por qué nosotros llevarnos de un calendario hecho por hombres, y se lo he dicho, cuando el Señor estableció sus fiestas. ¿Ustedes sabían que el Señor estableció sus fiestas? El Señor estableció, en Deuteronomio lo pueden buscar, 7 fiestas solemnes. Son 7 en el año. Pero nosotros preferimos celebrar Navidad, preferimos celebrar San Valentín, los Reyes, todas las fiestas del mundo, y nadie de la iglesia o pocas personas quieren saber sobre las fiestas que el Señor le habló, que son citas especiales donde el Señor se comunica con su pueblo. Yo me compré un libro para poder, en este año, nosotros como iglesia, poder comenzar a conocer cada fiesta solemne de nuestro Señor y celebrarlo, quizá no como judíos, porque no somos judíos, ni estamos viviendo en el viejo pacto, porque sabemos que Jesucristo hizo un nuevo pacto con cada uno de nosotros. Pero el Señor estableció sus fiestas, y esas fiestas, Él dice en su palabra, que son perpetuas. ¿Y qué significa la palabra perpetua? Eterno, exactamente. Entonces dicen que Jesucristo vino y que ya esas fiestas ya son abolidas porque Él es el nuevo pacto. Sabemos que Él es el nuevo pacto, pero esas fiestas del Señor son perpetuas. Entonces nosotros como pueblo tenemos que estar apercibidos y celebrando las fiestas del Señor y no las fiestas del mundo. Amén. Amén. Así es. Y nosotros vamos a aprovechar las fiestas del mundo para darle las buenas nuevas de salvación, de que Jesucristo vino, de que Jesucristo murió por ti y por mí. Que no importa la fecha de su nacimiento, sino importa ese acto de amor que el Señor entregó a su Hijo unigénito para que cada uno de nosotros tengamos vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie, porque yo sé que ustedes están trasnochados, ¿verdad?
Nosotros nos acostamos a las 1:00 de la mañana, ¿verdad, Anderson? Más o menos. Y vengan vamos a adorar, vamos a subir, vamos a adorar. En Cristo sí hay Navidad, porque el mundo te ofrece engaños, ¿verdad que sí? Y déjenme decirle que este mensaje que yo traje hoy, señores, cuando uno está en la luz, tu vida cambia. Y ya tú sabes que uno debe de reprender esos espíritus que vienen de tristeza, de ansiedad, de depresión en nuestras vidas, que son espíritus que vienen por esas fiestas paganas de ese entonces, amén. Pero cuando uno tiene a Jesucristo en su corazón, hay paz, hay amor, hay una esperanza, amén. Y vamos a orar antes de despedir este culto. Señor, te doy las gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por esta oportunidad de yo poder hablar de tu verdad y hablar de ti. Yo te quiero pedir, Padre, que el velo que impide que la presencia tuya sea manifiesta en nuestras vidas, sea rota en el nombre poderoso de Jesús. Que este año sea un año de madurez espiritual. Que no solamente digan que sí aceptándote a ti, sentándose. Que sean cristianos maduros, cristianos con autoridad, cristianos que con tu palabra puedan llegar a dimensiones más altas, porque sabemos que el reino de las tinieblas quiere expandirse, pero si nosotros tenemos las herramientas, ¿quién podrá contra tu reino? Amén. Quita ese velo, Padre, quita ese velo, quita todo espíritu de depresión de la Navidad en esta iglesia. Quita todo espíritu que haya querido, Señor, quitarle la paz y el gozo que solo tú das. Porque no es la Navidad que da gozo y da paz, sino eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muévete, Señor, en un nuevo nivel, en un nuevo fluir en este pueblo. Que este año 2023 nosotros podamos tomar tu armadura y poder combatir contra Satanás, y poder combatir contra la carne, y poder combatir contra el mundo y el sistema del mundo que nos arropa para poder nosotros estar en tinieblas cuando tú eres luz y nosotros estamos llamados a ser luz a las naciones. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Amén. En Cristo reina